Muy buenas noches a todos los presentes en esta ocasión. Espero que les guste mi relato y pueda narrarlo. Me gusta mucho escuchar este tipo de cosas cuando voy manejando y el camino se hace aburrido. Creo que te ayuda a mantenerte atento a todo lo que puede pasar mientras manejas. Llevo siendo chofer para una famosa empresa de pan dulce, Bimbo. Pues, como es un negocio internacional, a veces nos toca llevar la mercancía en turnos. Es decir, llevamos el tráiler hasta cierto punto donde nos esperan otros choferes. Entregamos y a continuación nos regresamos a casa. Además de mi trabajo, lo que tengo como afición es escalar. Les menciono esto porque lo que me pasó me resonó mucho con esa leyenda urbana que la verdad nunca me había tocado porque no he tenido recorridos tan escabrosos. Se dice entre las personas que nos gusta este tipo de actividades al aire libre que muchas veces mientras estás en tu viaje, si el camino se pone muy complicado, sobre todo en las zonas donde nieva normalmente, en algún punto del camino van a encontrarse con que llevan a una persona más en la compañía que se mueven. Casi siempre cuando salimos a la montaña, además de ir con un grupo, se nos asigna una pareja para que nos vayamos cuidando el uno al otro más de cerca. Lo que se comenta es que usualmente a la última pareja de la procesión se le va a aparecer ese ser. Usualmente es una persona que nadie ha visto antes, pero como la ven en lo alto de la montaña o lo profundo de la naturaleza, asumen que es parte de las personas que se mueven con los demás. Muchos que la han visto personalmente aseguran que parece ser uno más de los camaradas. Incluso muchas veces tiene ropas similares a las de los que se encuentran caminando adelante, además de adoptar una voz parecida. Es un ente que te da consejos sobre el sitio donde estés. Mas, si te encuentras cerca de algún peligro o de perderte, además de que si estás por desfallecer, te da ánimos para que puedas moverte con el resto de la gente, para que los alcances. Los compadres comentan que cuando menos te das cuenta, desaparece por completo y nadie tiene idea de que en ningún momento haya estado presente persona alguna de la que se menciona. Incluso se cuenta de nuevo a la tropa solamente para notar que no hay nadie más. En más de una ocasión, incluso se han formado pequeñas partidas de búsqueda, por si es una persona solitaria que también se ha perdido en medio de la tormenta o el mal tiempo que haya tocado. Pero siempre resulta que, incluso entre las huellas en la nieve o el barro, solamente se cuentan las de los presentes originales. Mi relato comienza cuando llevaba una carga de pan del centro del país a Guatemala. Al ser un viaje relativamente corto, no era buena idea mandar eso por avión. Así que simplemente nos dijeron que llevarían a varios choferes en turnos distintos para evitar que nos fatigáramos. A mí me tocaba el segundo turno, que tomaría por el rumbo de Oaxaca, en uno de los puestos de la compañía. Mientras estaba esperando mi turno, revisaba mi maleta de provisiones y cualquier otro detalle que pudiera haberse pasado por completo. Pero en resumidas cuentas, todo lo que llevaba estaba bien. Quise relajarme unos minutos,
caminando para estirar un poco las piernas antes de que llegara el tráiler, y fue entonces que tuve la primera señal de que las cosas estaban un poco raras. Sentí una mirada detrás de mí, pero al darme la vuelta no se encontraba un alma en el largo corredor que conducía al interior de la planta. Suspiré pensando que quizás estaba solo nervioso porque me tocaría pasar por la selva. De forma que traté de tranquilizarme para evitar malos ratos en mi camino. Cuando el compañero cambió de vehículo conmigo, noté que llevaba a una persona a bordo. No le pregunté nada, porque estaba tan cansado que me entregó las llaves y se fue a dormir, como si nada estuviera pasando. El hombre del vehículo me hacía señas de que me subiera. Se identificó como uno de los chalanes que me ayudaría si me sentía demasiado cansado. Se me hizo algo raro porque normalmente no nos mandan a nadie. Pero finalmente, si estaba en el vehículo, es que había salido del primer tramo de la carga. De forma que sería muy extraño que no hubieran visto que era personal no requerido desde la fábrica. Enseguida me acomodé en el asiento, aseguré los cinturones y me preparé para partir. Salimos de la fábrica con la carga en buenas condiciones. La carretera se mostraba despejada y la guía interactiva que llevaba el tráiler y suma, todo bien. El viaje tendría que transcurrir de la forma esperada. Mientras avanzábamos, el muchacho, que se notaba que apenas tendría unos 20 años, me contaba sobre su familia. Decía que ellos vivían en Chiapas, por donde pasaríamos en breve, y que entre las gentes de ahí se contaba que no podías pasar de noche por las carreteras sin correr el riesgo de encontrarte con montones de seres en la oscuridad. De ese espíritu que camina entre la sombra. Al encontrarse lejos de cualquier consuelo, de las almas que mueren en los caminos, lejos de cualquier camposanto que las ayude. Cuando pronunció esas palabras, noté en sus ojos cansados y piel seca que estaba bastante preocupado. Tenía puesta una camiseta blanca que se le pegaba un tanto por el sudor, además de unos pantalones de mezclilla bastante desgastados. Se apartó el cabello de la frente y me contestó que para evitar todo eso tendría que ponerme a rezar mientras pasábamos por esas carreteras. Solamente las oraciones que realmente me supiera, esas que salen del corazón en el momento menos pensado. Después miró a la federal y me anunció que allí empezaban esas tierras malditas, así que debía tener cuidado de todas las cosas que nos podrían pasar. Asentí con un movimiento de cabeza. Me había dejado sin palabras, así que simplemente lo miré un segundo para luego volver al camino. Tenía una voz extrañamente monótona. Era de ese tipo de sensaciones que en internet le dicen el Uninkalivali, que se supone que es la incomodidad que todos los seres humanos sentimos al encontrarnos con criaturas que son muy parecidas a nosotros, que tienen ojos, boca, cabello, todo en orden para aparentar ser personas, pero que finalmente dan esa vibra de que ni por error lo son, que no tienen un ápice de humanidad que puedan sustentar su apariencia. Visto de cerca, notaba que su piel era amarillenta, como cerosa, quizás como si alguien
se hubiera puesto un filtro encima de la piel, como si su apariencia no pudiera ser más cercana a la realidad que esa que se encontraba frente a mis ojos. Trató de sonreír, pero en sus ojos no encontré la simpatía necesaria para creerle el gesto. Además, había dejado la radio apagada por esas horas, solamente por si mi acompañante quería hablar. Pero después de lo que mencionó, pensé que lo mejor sería encenderla, tomarnos unos minutos sin pensar en todas las cosas que estaban pasando en ese momento. Después de 20 minutos de continuar por el asfalto, me di cuenta de que una mujer estaba parada al lado de la carretera. Se notaba que tenía un vestido blanco ligero. El cabello largo y suelto le cubría el rostro. Las piernas se le notaba que tenían moretones enormes. Estaba por detenerme a su lado, cuando el joven me tocó del brazo. Me dijo que era mejor ignorarla. Seguramente solamente querría hacerme daño. Además de que en el tráiler de la empresa no se permitían ese tipo de cosas. Dejé atrás esa imagen de la dama en medio de la oscuridad. Cuando volví mi vista al espejo noté que podía verle un par de ojos brillantes en la oscuridad. Tenía la apariencia de dos focos que se hubieran encendido. En un parpadeo, la presencia desapareció por completo. Las primeras canciones eran la reproducción de radio que todos los camioneros no sabemos de memoria. Esos corridos que suenan en las cantinas, además de la clásica cumbia de cuando en cuando. Mi cabeza estaba dando vueltas para cuando íbamos a mitad del estado. Algo me pesaba en el cuerpo. Era como si estuviera enfermo. Sentía que tenía temperatura. Entonces el joven me tomó el volante y me ayudó a mantenerlo firme. Me dijo que en ese momento algo estaba tratando de tomar posesión de mí. Para ser preciso, una muchacha en la carretera. Luego movió el cuello para señalar a la persona y efectivamente estaba sentada al lado de nosotros. Tenía el rostro lleno de una especie de limo de tono amarillo enfermo, de ese mismo color que se vuelve la pus cuando la sacas de un grano. Sus ojos estaban desorbitados por un terror que no podía mencionar. Los cabellos se le pegaban alrededor de la cara, como si se tratara de una peluca húmeda por una lluvia inexistente. Los dientes se le castañaban de forma poco natural. El corazón me empezó a latir como loco. Pensé que había entrado en una dimensión desconocida de eventos catastróficos. En mi alma se sentía el peso del miedo que me estaba provocando esa presencia de ultratumba. Podía notar que los brazos tenían marcas de moretones en forma de manos. Parecía que alguien la había sujetado al piso con una fuerza que seguramente había sido la manera en que ese ente había formádose. Como si la fuerza de su enojo contra el hombre probablemente que le había dado los últimos golpes de su vida, la quisiera mandar contra todos los otros machos de la especie. Su expresión era de molestia, de ira, de una profunda decepción, y quizás debajo de todas esas capas se podía distinguir el hálito del dolor que dejan ese tipo de heridas. El cuerpo lo tenía delgado, parecía estar carcomido por la intemperie.
ahora que había dejado de tener la apariencia casi normal con la que pretendía engañarme. Montoncillos de larvas le rodaban debajo del vestido, además de que las moscas le daban vueltas alrededor de la cabeza, emitiendo zumbidos que se sumaban al terror de su presencia. Mi acompañante me forzó a que enfocara mi cara en la suya. Dijo que tenía que ignorar a ese ser proveniente del reino de los muertos, o no volvería a ver a mi familia, a mis hijos que, aunque eran adolescentes, aún podían usar a su padre. Me comentó que debía rezar, que ya me lo había dicho. Si quería sobrevivir a esa presencia femenina, no había otro camino más que pedir ayuda a mi Dios. Le hice caso finalmente. Comencé a rezar Aves Marías, que era la única oración que podía recordar en ese momento. El muchacho me dijo que eso estaba bien, que tendría que repetirla por el camino hasta que la presencia se fuera haciendo cada vez más tenue, que no dejara por nada del mundo de hacerlo o podría despedirme de esta vida. Noté que la advertencia que me daba era en serio. Él no podía unirse a los rezos, pero al menos hacía todo lo posible para atrapar la vista de ese ente horrible. Con eso pude tranquilizarme un tanto y seguir con mis súplicas al poder superior para que me dejara terminar ese viaje con vida y bien. Eran numerosos los relatos que me contaban otros compañeros de la carretera sobre las visiones de mujeres que trataban de mandarte a la tumba. De esos entes que se mantenían presentes gracias a que, con las muertes que causaban, podrían seguirse alimentándose sin parar. Seguía sudando frío, viendo a la carretera. Sentí que el fantasma de la dama se movió en mi dirección. En poco tiempo, sentí su aliento pútrido y muerto en el cuello. Tenía el aroma desagradable de la descomposición. Ese olor dulce pero desagradable, que pareciera salir de un caño, de un charco lleno de hierba, que se ha podrido lentamente a lo largo de los días. Abrí la ventana para distraerme de eso. Entonces me llegó el aroma fresco de la lluvia. Aún no caían las primeras gotas, pero sentí el aire cargado de agua. Quise subirle el volumen a la radio, pero ese ente se adelantó, tomó el botón del aparato y sin despegar la vista de mi costado, comenzó a murmurar palabras por medio de las ondas de la radio. Era una voz sacada de una caverna. El tono era profundo, como sacado de lo más hondo de una cueva, rasposo, casi como si le costara mucho hablar porque no lo hacía seguido. Dijo que me rindiera, que no era necesario resistirse tanto a lo que podría pasar, que simplemente lo mejor que podía hacer era dejarme caer en ese barranco que se abría al frente. Sentía que mi vehículo apenas podía tomar el control correctamente en medio del aguacero, además de que la tierra de los cerros amenazaba con caerme encima de un momento a otro. Por donde lo viera, esa situación podría ser lo último de lo que tuviera conciencia. Me sudaban las manos sobre el volante, haciendo que resbalara ligeramente, además de que los pies los sentía tiesos por el miedo que me provocaba estar en esa situación. Pude ver una curva pronunciada. Entre los truenos de la lluvia que ya estaba cayendo, se podía notar una buena cantidad de vegetación. Los árboles cubrían de forma total
la hondonada que iba a la nada y luego a un río que gritaba furioso en el fondo. Sentía que mi vehículo apenas podía tomar el control correctamente en medio del aguacero, además de que la tierra de los cerros amenazaba con caerme encima de un momento a otro. Por donde lo viera, esa situación podría ser lo último de lo que tuviera conciencia en mi existencia. Me sudaban las manos sobre el volante, haciendo que resbalara ligeramente, además de que los pies los sentía tiesos por el miedo que me provocaba estar en la situación. Pude ver una curva pronunciada. Entre los truenos de la lluvia que ya estaba cayendo, se podía notar una buena cantidad de vegetación. Los árboles cubrían de forma total la hondonada que iba a la nada y luego a un río que gritaba furioso en el fondo. Ya podía sentirme tragado por esas aguas furiosas si mi vehículo se descarrilaba. Además de que las toneladas que tenía en la caja del tráiler seguramente me arrastrarían hasta la arena de ese montón de agua. Claro, eso sí no se torcía primero y me aplastaba en la cabina con las 50 toneladas que pesaba. Mi cabeza estaba por reventar. Quería que ella terminara de decirme esas cosas terribles, cuando de pronto el chico estaba a mi lado de nueva cuenta. Me decía que me calmara, que ella pronto tendría que irse porque no podía alejarse demasiado del punto en que había muerto. La mujer se enojó mucho con esas palabras. Comenzó a gritar en un tono tan agudo que casi se me revientan los oídos. Aceleré el paso. Los truenos hacían que el interior de la cabina sonara como el infierno mismo, en tanto que la lluvia me impedía tener una visión adecuada de la carretera. El joven seguía repitiendo que rezara una y otra vez, hasta que me tranquilicé y le hice caso de nueva cuenta. Con eso la mujer se iba retirando de mi dirección. Simplemente se colocó de nuevo en el lado contrario de los asientos y me dejó ser por un rato. Cuando pasamos la línea de Chiapas, que estábamos esperando por el paso de la frontera entre México y Guatemala, finalmente el ser se esfumó y la lluvia amainó por completo. El recorrido me había tomado horas, pero por la adrenalina sentí que fueron solamente unos minutos. Pero sabía que había pasado demasiado tiempo, porque la ropa estaba completamente mojada por la cantidad de sudor que había transpirado. La respiración la tenía entrecortada. Sentía que el mundo entero estaba por deshacerse encima de mí. Me tuve que tomar un tiempo que normalmente no realizaba para sosegar mi comportamiento y no parecer que me había metido tantas drogas como fueran posible. Lo que menos me convenía era un antidoping, ya que era normal que saliera positivo, ya que usaba esas sustancias en mi tiempo libre. Pero nunca para manejar y mucho menos ese día que tenía que cambiar de vehículo con otras personas. Si tan solo porque se viera que tomabas de una lata en el recorrido, ya te amonestaban.
Ahora sí se daban cuenta de que tenía residuos de estupefacientes en la sangre. Seguramente me iba a esperar el despido. Una vez fuera de peligro, estaba cerca del punto donde debía entregar el tráiler y noté que tampoco el chico seguía en la cabina. Pensaba que estaba loco, así que llamé a uno de mis compañeros de seguridad de los trailers. Le pregunté si en la cabina había alguien durante mi recorrido. Para empezar, inmediatamente me dijo que no, ya que estaba prohibido que los choferes llevaran a otra persona. Luego le comenté por mi línea de teléfono que todo lo que había pasado era algo absurdo. Le juraba que había estado una persona a mi lado todo el camino, que era alguien que ya venía con el vehículo cuando me lo pasaron. Me cortó la conversación en seco para comentarme que no había nadie a mi lado, que si no me encontraba entonado porque tomé algo o una cosa similar. El alma se me fue al suelo con su argumento. Era como si el mundo entero hubiera caído en una pausa eterna. Me bajé del vehículo igual que el compañero que me lo entregó, con la mirada perdida por haber presenciado de cerca las capacidades de un ser más allá de lo que los sentidos pudieran conocer. Enseguida me fui al área de descanso para darme un baño. Sentía que el mundo me daba vueltas como loco, como si se tratara de una ilusión todo lo que me había pasado. Pero luego recordé lo que me decían los compañeros que salían a la naturaleza. Nadie sabe qué es el tercer hombre, como se le dice comúnmente a ese tipo de personajes. Pero al menos podía estar tranquilo de que gracias a su presencia me salvé la vida. Tengo algunas otras historias más por contar que no me han dejado tan marcado como esta. Espero que después tenga oportunidad de enviársela para que la pueda narrar. Muchas gracias por su atención y saludos a todas las personas que andan en la carretera. Amigos, ¿qué les pareció esta aterradora historia de un trailero en la carretera? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte si eres nuevo, compartir con algún amigo o alguna amiga. Me ayudarías bastante a seguir creciendo. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas.